En momentos de incertidumbre, cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, el alma humana tiende a buscar respuestas en lugares que a veces no pueden proporcionar consuelo verdadero. La angustia, el miedo y la confusión se mezclan en un torbellino de emociones que nubla nuestra capacidad de ver con claridad. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de luchar y permitimos que la sabiduría divina guíe nuestro corazón? Si miramos más allá de nuestras preocupaciones, podremos descubrir que la verdadera sabiduría no está en encontrar respuestas rápidas o soluciones inmediatas, sino en aprender a confiar en Dios, a rendirnos a su voluntad y abrir nuestros corazones a su luz. En este proceso, es esencial que comprendamos que la sabiduría de Dios no siempre se manifiesta de manera instantánea. A veces, es en el silencio y la espera donde se encuentra la verdadera respuesta. Al cerrar los ojos y elevar nuestra oración, no lo hacemos como una fórmula mágica, sino como un acto de fe, de abandono a lo divino. Recordemos lo que dice el Evangelio de Mateo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Este versículo nos invita a llevar nuestras cargas a Dios, a confiar en que Él nos dará descanso, aunque no siempre sea de la forma que esperamos. El descanso que promete no es un escape de los problemas, sino la paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Nos encontramos en medio de la tormenta, pero nuestra alma, al confiar en Dios, puede experimentar una calma profunda. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras cargas y confiar en Él con todo nuestro ser? En este proceso de aprender a confiar, nos ayuda la experiencia de santos que han vivido crisis profundas, pero encontraron en ellas un camino hacia una sabiduría más grande. San Agustín en su juventud vivió una vida de búsquedas insatisfechas, de preguntas sin respuestas. Él mismo escribió en sus confesiones sobre su lucha interna y cómo finalmente encontró la paz en el abrazo de la fe. En medio de sus dudas y crisis existenciales, una voz que escuchó en su interior le dijo: «Toma y lee». Tomó las Escrituras y al leerlas, encontró en las palabras de Dios la sabiduría y la paz que tanto anhelaba. La sabiduría de Dios lo encontró en su desesperación, pero fue necesario que se entregara por completo a esa sabiduría para que pudiera ser transformado. Al igual que San Agustín, nosotros también somos invitados a abrir nuestro corazón a la sabiduría divina, que se nos ofrece con generosidad. Pero como Él, debemos estar dispuestos a escuchar, a dejar que Dios nos hable en nuestros momentos de crisis. Te invito a hacer una pequeña práctica diaria para cultivar esa sabiduría. Dedica unos minutos por la mañana para pedir a Dios que te ilumine con su sabiduría en todo lo que hagas durante el día. No pidas solo respuestas rápidas o soluciones inmediatas, sino claridad para discernir lo que es verdaderamente importante. Puedes orar con las siguientes palabras. Señor, te entrego este día y todo lo que me trae. Abre mis ojos para ver tu voluntad y dame sabiduría para caminar en tu paz, incluso cuando las circunstancias me confundan. Que tu luz me guíe en cada paso. Amén. Repite esta oración con fe, sabiendo que Dios te escucha y te guía en cada momento. La sabiduría que buscamos no es solo un conocimiento teórico o intelectual, sino una comprensión profunda de Dios y de sus designios para nosotros. La sabiduría de Dios trasciende nuestra comprensión humana y se encuentra en la humildad y la disposición de nuestro corazón. El Salmo 111 nos recuerda: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, versículo 10. El temor de Jehová no se refiere al miedo, sino a una profunda reverencia y respeto por Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría. Al alinearnos con su voluntad y practicar sus mandamientos, nos acercamos a esa sabiduría transformadora que nos trae paz. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón para recibir esa sabiduría en tu vida? Es posible que al principio no entiendas todo lo que Dios tiene preparado para ti, pero a medida que confíes más en Él, su sabiduría se revelará de manera más clara. No es un proceso rápido, sino uno que requiere paciencia, humildad y fe. Al igual que el sembrador que siembra la semilla y luego espera con confianza el fruto, nosotros debemos esperar en Dios, confiando en que Él obrará en nuestras vidas según su tiempo. Si te encuentras atravesando una crisis o un momento de incertidumbre, recuerda que no estás solo. Dios te invita a confiar en su sabiduría que nunca falla. Cierra tus ojos,
rinde tu corazón y permite que su luz te guíe. La paz que buscas puede llegar cuando dejas que Él sea tu guía. Invitación a la suscripción. El Salmo de la Sabiduría nos ofrece una clave fundamental para encontrar la paz en medio de las pruebas. Buscar la sabiduría divina con un corazón humilde. Esta sabiduría no es un conocimiento común, sino una comprensión profunda de Dios y de sus designios para nosotros. La sabiduría de Dios trasciende nuestra comprensión humana y se encuentra en la humildad y la disposición de nuestro corazón. El Bundenungrayo 111 nos recuerda: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, versículo 10. El temor de Jehová no se refiere al miedo, sino a una profunda reverencia y respeto por Dios, reconociendo que Él es la fuente de toda sabiduría. Al alinearnos con su voluntad y practicar sus mandamientos, nos acercamos a esa sabiduría transformadora que nos trae paz. Por eso nos invita a aprender a callar nuestras inquietudes y abrir nuestro corazón a la sabiduría divina. Si miramos las vidas de los santos, descubrimos que la sabiduría de Dios se manifiesta de manera más clara cuando dejamos de confiar en nuestra propia comprensión y aprendemos a someternos a su voluntad. Tomemos por ejemplo la historia de Santa Teresa de Ávila, quien atravesó grandes momentos de incertidumbre y sufrimiento en su vida. En su camino de fe, encontró la verdadera sabiduría cuando, en medio de sus luchas internas, se entregó completamente a Dios. Santa Teresa sabía que, aunque las dificultades no desaparecieran, la sabiduría divina le permitiría ver más allá de las apariencias y descubrir un propósito mayor en cada prueba. En sus escritos nos enseña que la paz no proviene de la ausencia de dificultades, sino de nuestra relación íntima con Dios. Ella solía decir: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. ¿Nos estamos dejando guiar por esa sabiduría que sobrepasa nuestro entendimiento? ¿Confiando plenamente en que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias nos parecen desbordantes? Al igual que Santa Teresa, todos podemos aprender a recibir la sabiduría divina si nos disponemos a escuchar con atención. La oración, esa conversación íntima con Dios, es la puerta a esa sabiduría. No es una oración de palabras vacías, sino una plegaria de corazón sincero, un momento en el que dejamos a un lado nuestras preocupaciones y nos entregamos a su voluntad. Puedes empezar este proceso con una oración sencilla pero profunda. Señor, en tu sabiduría me refugio. Te pido que me guíes, que me enseñes a ver con tus ojos y a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdame a entender que la paz no siempre es la ausencia de dificultades, sino la certeza de tu presencia en medio de ellas. Amén. Esta oración nos ayuda a centrarnos en lo esencial, en el amor y la guía de Dios, para que podamos discernir su sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría que buscamos está más allá de nuestra comprensión humana. En el libro de Proverbios encontramos un versículo que ilumina este camino. La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Proverbios 4:7. Este versículo nos recuerda que la sabiduría es más valiosa que cualquier tesoro material. Buscarla, más que un esfuerzo intelectual, es un acto de fe y obediencia. Dios nos llama a buscarle no solo en los momentos de tranquilidad, sino también en medio de las dificultades. Cuando enfrentamos un dilema o una crisis, es el momento ideal para dirigirnos a Él, con humildad, para que su sabiduría nos ilumine y nos dé el discernimiento necesario para tomar las decisiones correctas. Cuando te enfrentes a una crisis, es natural sentirte perdido o abrumado. Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando debemos recordar que la sabiduría de Dios está disponible para nosotros. En lugar de aferrarnos a nuestras propias ideas o soluciones, podemos pedirle a Dios que nos ayude a ver las cosas desde su perspectiva. ¿Estamos dispuestos a aceptar que muchas veces las respuestas que buscamos pueden ser diferentes a las que imaginamos, pero igualmente llenas de paz y propósito? La sabiduría de Dios nunca falla, y Él siempre nos guía hacia el bien, aunque el camino pueda parecer incierto al principio. Es útil recordar que la sabiduría divina no siempre se revela de inmediato. A veces, Dios nos guía poco a poco, enseñándonos a confiar en Él en cada paso. Como San Ignacio de Loyola nos enseña en sus ejercicios espirituales, la sabiduría divina se encuentra en el discernimiento constante, en la oración diaria y en la reflexión sobre nuestras experiencias a la luz de la fe.
El proceso de descubrir la sabiduría de Dios es, por tanto, un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para estar más cerca de Él y aprender a escuchar su voz en nuestro corazón. Al seguir este camino, podremos encontrar la paz que solo Él puede dar. De este modo, el discernimiento y la sabiduría se desarrollan en nuestra vida diaria, no a través de grandes revelaciones, sino mediante pequeños actos de fe y obediencia. Cuando enfrentamos decisiones difíciles, podemos practicar este discernimiento pidiendo a Dios que nos dé claridad y paciencia para entender su voluntad. Un consejo práctico es hacer una pausa antes de tomar decisiones importantes, entregando esa situación a Dios y pidiéndole que nos guíe con su sabiduría. En esos momentos de quietud, sin prisas ni presiones, la voz de Dios se vuelve más clara y más fácil de escuchar. Es cierto que la sabiduría divina no siempre se ajusta a nuestras expectativas, pero nos asegura algo mucho más valioso: la paz de saber que estamos siguiendo el camino correcto, el camino que Dios ha preparado para nosotros. La sabiduría de Dios, por tanto, es un faro que nos guía en la oscuridad, y aunque no siempre comprendamos todos los detalles, podemos confiar en que Él nos lleva hacia la luz. Estamos dispuestos a caminar en esa confianza, sabiendo que aunque el camino sea incierto, la sabiduría de Dios siempre nos llevará hacia la verdad. ¿Cómo has experimentado en tu vida la sabiduría divina en momentos de incertidumbre o crisis? La sabiduría divina, aunque profunda y compleja, siempre tiene una finalidad clara: guiarnos hacia la paz. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la calma interna que se experimenta cuando sabemos que, sin importar las dificultades externas, Dios está con nosotros, guiándonos. La sabiduría, por tanto, no solo reside en comprender lo que ocurre en el mundo, sino en aprender a vivir con la confianza de que nuestras vidas están en manos de un Dios amoroso y sabio. Una de las figuras más significativas en la historia de la espiritualidad que vivió esta búsqueda de sabiduría divina en medio de la adversidad fue San Francisco de Asís. Su vida es un testimonio claro de cómo la sabiduría de Dios puede transformar a alguien que, aparentemente, renuncia a todo por Él. En su juventud, Francisco de Asís vivió la vida de un joven rico, pero al ser llamado por Dios, abandonó todo lo material y se dedicó a vivir en pobreza, siguiendo el ejemplo de Cristo. A través de este sacrificio, Francisco encontró una paz profunda, una paz que no viene del tener, sino del ser, del estar en comunión con Dios. A lo largo de su vida, Francisco vivió muchas pruebas, enfermedades, persecuciones y sobre todo la lucha constante con la tentación de volver a su vida anterior. Pero en todas estas pruebas, él encontró sabiduría y paz al rendirse a la voluntad de Dios. La sabiduría divina se manifiesta de manera especial en los momentos de dificultad. Es en esos momentos cuando realmente se pone a prueba nuestra fe y nuestra capacidad para discernir lo que Dios quiere de nosotros. Sin embargo, como nos enseña la Escritura, la sabiduría de Dios no es algo que se pueda entender de inmediato. En 1 Corintios 1:25 se nos dice: «Porque lo que es insensatez de Dios es más sabio que los hombres, y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres». Este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias limitaciones y lo que consideramos sabiduría pueden estar muy lejos de la verdadera sabiduría que viene de Dios. Muchas veces, lo que parece un obstáculo o una debilidad en nuestros ojos es en realidad una oportunidad para acercarnos más a Él y recibir la sabiduría que Él tiene reservada para nosotros. San Juan de la Cruz, otro santo que vivió en medio de grandes sufrimientos, nos enseña que la sabiduría no siempre llega de forma evidente o clara. En sus momentos de oscuridad espiritual, escribió muchos de sus poemas más profundos, como La noche oscura del alma, que hablan precisamente de ese proceso de purificación y de crecimiento espiritual en medio del sufrimiento. San Juan entendió que la sabiduría de Dios se revela en la medida en que permitimos que Él transforme nuestro ser interior. En sus momentos de soledad y oscuridad, él descubrió una paz que no venía de la comprensión racional, sino de una experiencia profunda de Dios. Como él mismo escribió: «Donde no hay amor, pon amor, y sacarás amor». Esta enseñanza nos muestra cómo, al seguir el camino de Dios, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, su sabiduría se va revelando en nuestro corazón, transformando todo lo que toca. ¿Cómo podemos entonces aplicar esta sabiduría a nuestras vidas diarias? En primer lugar, debemos aceptar que la sabiduría divina no siempre será comprensible de inmediato.
A veces nos encontramos en situaciones difíciles y nos preguntamos por qué las cosas suceden de la manera en que lo hacen. Pero si aprendemos a ver esas circunstancias a través de los ojos de Dios, podemos descubrir un propósito mucho más grande detrás de todo lo que vivimos. La sabiduría de Dios nos llama a confiar incluso cuando no entendemos completamente. San Agustín, en su famosa oración, dijo: «Haz lo que puedas y pide lo que no puedes». Este acto de rendirse a la voluntad de Dios, reconociendo nuestras limitaciones, es un paso esencial para recibir su sabiduría. Una práctica que puede ayudarnos a cultivar esta sabiduría divina es la oración contemplativa. Esta oración no es solo un momento de hablarle a Dios, sino de escucharlo, de quedarnos en silencio ante su presencia. Como Jesús mismo enseñó en el Evangelio de Mateo, cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6. Este acto de retiro, de apartarnos del bullicio del mundo, nos permite escuchar con claridad la voz de Dios que nos guía en medio de las decisiones diarias. En estos momentos de soledad con Dios, podemos pedirle que nos otorgue sabiduría en nuestras luchas y desafíos. Podemos decir, como en esta oración: Señor, te pido que me des sabiduría para entender tu voluntad en todo lo que haga hoy. Ayúdame a ver más allá de mis limitaciones y a confiar en que tú estás obrando a través de cada situación. Al hacer esto de manera constante, vamos cultivando una sensibilidad hacia la sabiduría divina. No debemos olvidar que la sabiduría de Dios no solo está destinada a guiarnos en nuestras decisiones más grandes, sino también en los pequeños detalles de nuestra vida diaria. A veces, buscamos respuestas solo cuando enfrentamos grandes crisis, pero la sabiduría divina también se encuentra en los momentos más sencillos, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo buscamos la paz en medio del ruido de la vida cotidiana. La sabiduría de Dios nos invita a vivir con integridad, con amor y con una constante conciencia de su presencia en todos los aspectos de nuestra vida. Si hoy te encuentras enfrentando una decisión importante o un momento de incertidumbre, recuerda que la sabiduría de Dios está disponible para ti. No necesitas tener todas las respuestas inmediatamente. Lo importante es que confíes en Él y que, con cada paso, busques su guía. Él está dispuesto a iluminarnos, tal como lo prometió en su palabra. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Que en este proceso de búsqueda y confianza, tu corazón se llene de paz, sabiendo que la sabiduría divina siempre se revela en el tiempo perfecto de Dios. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre y la crisis, muchas veces nuestra primera reacción es tratar de encontrar respuestas de inmediato, de buscar una solución rápida que alivie el sufrimiento. Pero, en medio de las dificultades, Dios nos invita a reflexionar profundamente, a mirar más allá de las circunstancias y a confiar en su sabiduría. Este proceso de reflexión y paciencia no siempre es fácil, pero es esencial para recibir la paz que solo Él puede dar. La sabiduría divina no siempre se presenta en forma de respuestas claras o rápidas, sino que a menudo se revela lentamente en el tiempo perfecto de Dios. El Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Esta cita refleja cómo la sabiduría divina actúa en nuestras vidas, como una luz que guía nuestros pasos. No siempre vemos el camino completo de inmediato, pero con cada paso, la luz de Dios nos guía, dándonos la claridad que necesitamos en el momento justo. ¿Estamos dispuestos a confiar en esa luz, incluso cuando el camino parece oscuro o incierto? La sabiduría de Dios se revela cuando dejamos de tratar de controlar todo y permitimos que su luz nos guíe. Un ejemplo profundo de esto lo encontramos en la vida de Santa Teresa de Lisieux, quien, a pesar de enfrentar grandes sufrimientos, entendió que la sabiduría divina no siempre se encuentra en grandes revelaciones, sino en la humildad y la confianza diaria en Dios. Santa Teresa, conocida por su pequeño camino, vivió una vida de profunda devoción y simplicidad,
confiando plenamente en que, aunque no podía entender todos los misterios de la vida, Dios estaba guiando cada paso de su jornada. Ella decía, mi vocación es el amor. Esta comprensión de la sabiduría divina no se basa en el conocimiento o la comprensión intelectual, sino en una confianza absoluta en el amor y la voluntad de Dios. Estamos dispuestos a caminar por ese camino pequeño de confianza y amor, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos promete su presencia constante en medio de esas dificultades. En el Evangelio de Juan, Jesús nos dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Estas palabras nos recuerdan que la paz verdadera no proviene de la ausencia de problemas, sino de la confianza en que Dios está con nosotros en todo momento. La sabiduría divina nos da esa paz, al recordarnos que, aunque los problemas y las aflicciones sean parte de nuestra experiencia humana, en Cristo tenemos la victoria sobre todo ello. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestra vida diaria, especialmente cuando estamos pasando por tiempos de crisis? Una práctica que nos puede ayudar es la oración diaria, no solo como un momento para pedirle a Dios lo que necesitamos, sino también como un espacio para escuchar su voz y permitir que su sabiduría nos guíe. Al igual que Jesús se retiraba a orar en momentos de incertidumbre, nosotros también debemos tomarnos el tiempo para estar a solas con Dios, pedirle que nos dé claridad y fortaleza y confiar en que Él nos guiará en su tiempo perfecto. En esos momentos de quietud podemos orar con palabras simples pero profundas. Señor, te entrego este día con todas sus preocupaciones y desafíos. Dame la sabiduría para discernir tu voluntad y la paz para aceptarla. Que tu luz me guíe en cada paso que dé. Es importante recordar que la sabiduría divina no siempre llega de manera inmediata, sino que a menudo se revela a lo largo del tiempo, a medida que seguimos confiando en Dios. La paciencia es una virtud esencial en el camino espiritual, especialmente cuando no comprendemos todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. San Agustín, al reflexionar sobre la sabiduría de Dios, dijo, «Tú nos has hecho para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». La sabiduría de Dios no solo nos da las respuestas que buscamos, sino que también nos enseña a descansar en Él, a confiar en que, aunque no entendamos todo, Él está obrando de nuestras vidas. El discernimiento de la sabiduría divina, por lo tanto, no es algo que suceda de manera instantánea, sino que es un proceso gradual de confiar, de esperar y de caminar con Dios paso a paso. Cuando enfrentamos dificultades, en lugar de desesperarnos por encontrar una solución rápida, podemos optar por confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, nos mostrará el camino. En lugar de aferrarnos al control, podemos soltar nuestras preocupaciones y entregarlas a Él. Al hacerlo, nos abrimos a la paz que solo su sabiduría puede dar. De este modo, la sabiduría divina nos lleva a un lugar de paz, pero también de confianza. No siempre veremos claramente el camino por delante, pero cuando confiamos en la sabiduría de Dios, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso. San Francisco de Asís, en su famosa oración, expresó esa confianza cuando dijo, «Señor, haz de mí un instrumento de tu paz». Esta oración es un recordatorio de que, al buscar la sabiduría de Dios y confiar en su voluntad, podemos ser instrumentos de su paz en el mundo. No importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, al confiar en la sabiduría divina, podemos experimentar la paz que solo Él puede dar.
Este versículo nos asegura que la sabiduría divina está disponible para todos los que la busquen con humildad y fe. Al pedirle a Dios sabiduría, Él nos dará lo que necesitamos, no solo para entender nuestras circunstancias, sino para vivir con paz y confianza en medio de ellas. Que esta sabiduría divina sea nuestra guía en todos los momentos de nuestra vida. Al confiar plenamente en Él, encontraremos la paz que buscamos. La sabiduría divina se revela no solo en los momentos de oración profunda o en los grandes momentos de iluminación espiritual, sino también en los pequeños actos cotidianos de nuestra vida. A menudo buscamos respuestas extraordinarias en medio de nuestras crisis, pero lo que Dios nos ofrece es algo más profundo y duradero, una paz que llega cuando aprendemos a confiar plenamente en Él, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Esta paz, producto de la sabiduría divina, es la que nos permite caminar con serenidad, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Uno de los grandes ejemplos de esta paz que surge de la sabiduría divina es la vida de San Juan Bosco, un santo que vivió en tiempos de grandes dificultades sociales y económicas en Italia, pero que a pesar de ello, encontró la forma de dar esperanza a miles de jóvenes a través de su labor pastoral y educativa. Vivió confiando en Dios y en esa confianza encontró la paz que permitió que su labor fuera tan efectiva y fecunda. San Juan Bosco, conocido por su incansable dedicación a los jóvenes y su profunda fe, entendió que la sabiduría de Dios no solo se encuentra en el conocimiento teológico o en las grandes decisiones, sino en la capacidad de ver y tratar a los demás con amor, especialmente a aquellos que más lo necesitan. Él solía decir: «Haz todo por amor, nada por la fuerza». Esta profunda sabiduría de Dios, expresada en la paciencia y en la compasión hacia los demás, es la misma que nos invita a cultivar en nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a ver a los demás con los ojos de Dios? Amándolos no por lo que nos dan o por lo que podemos obtener de ellos, sino por lo que somos llamados a ser en su luz. Este tipo de sabiduría no es solo una cuestión de conocimiento o razón. En muchas ocasiones, la sabiduría de Dios trasciende nuestra lógica humana, como nos recuerda el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:25. Porque lo que es insensatez de Dios es más sabio que los hombres, y lo que es debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La sabiduría de Dios, en su sencillez y profundidad, va más allá de lo que los hombres consideran sabio. Esta sabiduría se revela en la humildad, en el amor y en el servicio, incluso cuando el mundo tiembla a nuestro alrededor. No es necesario entenderlo todo para confiar en Él. De hecho, la verdadera sabiduría viene cuando aprendemos a rendirnos a su voluntad, confiando en su perfecta sabiduría, aunque no siempre comprendamos el propósito detrás de las circunstancias. Dios nos invita a buscar su sabiduría no solo a través de las grandes decisiones de la vida, sino también en los pequeños detalles cotidianos. Cada decisión, por más insignificante que parezca, puede convertirse en una oportunidad para ejercitar esa sabiduría divina. Como nos enseña el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 9:10. Este versículo nos recuerda que la sabiduría comienza en nuestra relación con Dios, en nuestro respeto y reverencia hacia Él. No es una sabiduría que podemos adquirir por nuestra propia cuenta, sino que viene como un regalo de Dios cuando buscamos vivir de acuerdo con su voluntad. ¿Cómo podemos aplicar esta sabiduría divina en nuestras vidas diarias? Una práctica esencial es la oración constante, que nos permite estar en comunicación con Dios y escuchar su voz. Cada día, podemos dedicar unos momentos a la oración pidiéndole a Dios que nos conceda sabiduría en nuestras decisiones, tanto grandes como pequeñas. Podemos orar, por ejemplo, con estas palabras: Señor, te entrego este día y todas las decisiones que debo tomar. Dame sabiduría para actuar de acuerdo con tu voluntad. Que en todo lo que haga pueda reflejar tu amor y tu paz. Al orar así, estamos reconociendo que nuestra sabiduría no viene de nosotros mismos, sino de Dios, y nos estamos abriendo a su guía en cada aspecto de nuestra vida. La sabiduría divina también se encuentra en la aceptación de nuestra propia limitación. El acto de confiar en Dios y rendirnos a Él
no significa que abandonemos la responsabilidad, sino que, en medio de nuestra incertidumbre, confiamos en que Él tiene el control. San Ignacio de Loyola, al escribir sus ejercicios espirituales, enseñó que el discernimiento no se trata solo de tomar decisiones, sino de aprender a ver la voluntad de Dios en cada circunstancia. A través de la reflexión y la oración, podemos aprender a reconocer la sabiduría divina en las situaciones diarias. Y, como San Ignacio nos invita, podemos hacer de cada acto una forma de alabar a Dios y de alinearnos con su voluntad. Una vez que comenzamos a vivir esta sabiduría, podemos ver cómo nuestra vida se llena de paz. No porque los problemas desaparezcan, sino porque aprendemos a enfrentarlos con la confianza de que Dios está con nosotros, guiándonos. La paz que Dios ofrece no es una paz superficial, sino una paz profunda que nace de la confianza en su sabiduría, una sabiduría que siempre tiene como propósito nuestro bien, aunque no siempre comprendamos todos los detalles. En la vida de Santa Teresa de Ávila vemos este principio claramente. A pesar de los desafíos que enfrentó, tanto personales como dentro de la Iglesia, Teresa encontró paz en su total abandono a la voluntad de Dios. Ella escribía en su libro Camino de Perfección: «Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta». Esta profunda sabiduría de Santa Teresa nos muestra que, aunque las circunstancias cambien, la sabiduría de Dios permanece constante y siempre nos guía hacia la paz. La confianza plena en Él es el principio de la verdadera sabiduría, y cuando vivimos en esa confianza, podemos experimentar una paz que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino de nuestra relación con Él. Finalmente, una vez más, recordemos las palabras de Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Dios está dispuesto a darnos su sabiduría no solo cuando enfrentamos grandes dificultades, sino en cada momento de nuestra vida. Al pedir su sabiduría y actuar conforme a ella, caminamos en su paz y somos transformados por su amor. Que la sabiduría divina guíe tu vida y te llene de paz en cada momento, en cada decisión.